El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV afirma: el estudio es fundamental, al igual que el encuentro y la escucha de los pobres. El Santo Padre toma posesión de la Cátedra Romana el 25 de mayo en la Basílica de San Juan de Letrán. Y afirma: la salvación no aparece por encanto, sino por misterio de gracia y de fe. También su santidad sostiene que restablecer la plena comunión de los cristianos es prioridad en su pontificado. El Papa pide una solución negociada para todas las guerras del mundo. El miedo no tiene la última palabra, alienta obispo mexicano tras jornada de violencia en Chihuahua. La presidenta de Perú fue el primer líder de Hispanoamérica en ser recibido por León XIV. Denuncian a Fundación Abortista por no tener protocolos para los casos en que un bebé nazca vivo en Colombia. Y por último, Perú marca un hito con ley que prohíbe la sexualización infantil y defiende el uso de baños según sexo biológico. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con afecto. Como cada semana es un gusto servirle a través de la radio y acompañarle en las voces de la información. Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Pues empecemos a conocer lo acontecido en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información de la sede apostólica para darle a conocer que el estudio y la profundización son fundamentales, al igual que el encuentro y la escucha de los pobres, tesoro de la Iglesia y de la humanidad. Esto lo afirmó el Papa León XIV durante una audiencia celebrada con los miembros de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice. Esta fundación, que este año celebró más de 30 años de existencia, fue fundada el 1 de mayo de 1991 por San Juan Pablo II, con motivo del centenario de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, considerada el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia moderna y una de las razones por las que el cardenal Robert Prévost decidió llamarse León XIV tras ser elegido pontífice. Este próximo domingo 25 de mayo, sexto domingo de Pascua, el Papa León XIV celebró una misa en la Basílica de San Juan de Letrán, en la que tomará posesión de la cátedra del obispo de Roma. La ceremonia marca un paso fundamental en el inicio de su pontificado, ya que el Papa no es solo el sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, sino también el obispo de la diócesis de Roma. En más del Papa le informó que nombró al primer obispo de Francia de su pontificado. Se trata del padre Jean Pelletier, sacerdote de la diócesis de Angers, quien ha sido designado obispo de Mende. Al principio estuve muy sorprendido porque no me esperaba que otro sacerdote de la diócesis de Angers fuera nombrado obispo, luego que Monseñor François Gourdon, obispo de Saint-Dié, fuera elegido por el Papa Francisco, dijo Monseñor Pelletier en declaraciones a la televisora católica KTO. El Papa, el martes 20 de mayo, la Basílica de San Pablo Extramuros, una de las basílicas papales situada a las afueras de Roma, para orar ante la tumba del apóstol de los gentiles, acompañado por los monjes benedictinos, custodios de la basílica erigidos sobre la tumba del apóstol San Pablo. El Papa León XIV ingresó en la basílica a través de la Puerta Santa, mientras resonaban los cantos del coro y de la comunidad benedictina. A continuación, descendió por el altar de la confesión para venerar la tumba de San Pablo, de rodillas y en silencio.
En el discurso que pronunció ante los representantes de otras confesiones cristianas y de otras religiones, el Papa León XIV aseguró que uno de sus deberes prioritarios es la búsqueda del restablecimiento de la plena comunión de los cristianos. Como obispo de Roma, considero que uno de mis deberes prioritarios será la búsqueda del restablecimiento de la plena y visible comunión entre todos aquellos que profesan la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo dijo el Papa León XIV. El Papa recibió el lunes 19 de mayo en audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos de América, James David Vance, tras el que pidió una solución negociada para todas las guerras del mundo. En un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede tras el encuentro, se abordaron diversas situaciones internacionales de actualidad, especialmente aquellas relacionadas con conflictos armados y tensiones geopolíticas. En más información, el Papa León XIV se reunió brevemente el pasado domingo en el Vaticano con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien destacó después que la autoridad y la voz de la Santa Sede pueden desempeñar un papel importante para poner fin a esta guerra. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario ucraniano expresó su agradecimiento al pontífice por el encuentro. Después de la misa de inauguración tuvimos un encuentro con el Papa León XIV. Agradecemos a su santidad por la audiencia. Así lo escribió el presidente Zelensky. El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, un instituto universitario con sede en Roma y promovido por la Legión de Cristo, organizó el 21 de mayo un webinar orientado a recordar la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la enseñanza del Papa Francisco sobre el mismo tema a través de la encíclica Dilexit Nos. La devoción al Sagrado Corazón ha colmado la vida espiritual de muchos maestros, predicadores y fundadores de las congregaciones religiosas católicas, que le han difundido ampliamente en todos los rincones de la tierra, asegura el Ateneo Pontificio en su sitio web oficial. En otras noticias le informo que el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización en la Santa Sede, relató cómo reaccionó el Papa León XIV cuando fue elegido sucesor de Pedro en el cónclave del pasado 8 de mayo. Su reacción fue alternar entre sonrisas y respiraciones profundas. Fue de santa aceptación y sacra preocupación al mismo tiempo. Ore por él en silencio. Así lo refirió a los medios vaticanos el cardenal filipino, uno de los 133 que tuvieron la misión de elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica Romana, y que el domingo 18 de mayo le colocó el anillo del pescador al Santo Padre en la misa de inauguración formal de su pontificado. La Escuela de Música Sacra del Vaticano busca enseñar a los católicos de todo el mundo cómo cantar el antiguo canto gregoriano como un medio para ayudar a los fieles a participar activamente en la liturgia, incluidas las misas papales. El Pontificio Instituto de Música Sacra anunció esta semana que está lanzando su iniciativa Cantemos con el Papa, como una serie de breves tutoriales educativos en video para hacer que la música gregoriana sea accesible para todos. El instituto describió el canto gregoriano como un rico patrimonio y un lenguaje musical y espiritual universal, utilizado en las misas papales y otras celebraciones. Poco antes de las 2 de la tarde, hora de Roma, los alrededores del emblemático Coliseo se llenaron de fieles para ver la gran procesión celebrada el pasado sábado 17 de mayo. Con motivo del jubileo de las cofradías, el Dicasterio para la Evangelización organizó una gran procesión con representaciones de estas realidades de fe popular establecidas en diversas partes del mundo. Dado el elevado número de cofradías que manifestaron su deseo de participar, fue necesario organizar la procesión en 2 recorridos.
Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora vámonos hasta Roma y nos enlazamos para ello con Radio Vaticana para entregarle a usted el resumen de la catequesis que Su Santidad el Papa León XIV ha entregado a los peregrinos que se encontraron con él el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Afortunados ellos, ¿no? Estando en Roma, se encuentran ya con el flamante Papa León XIV. Así que vamos pues a entregarle a usted el resumen de su catequesis en lengua española. Esto dijo el Santo Padre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, me alegra recibirlos hoy en esta primera catequesis, en la que seguimos reflexionando sobre el tema de la esperanza, con ayuda de la parábola del sembrador. Las parábolas son un modo en el que el Señor nos comunica su palabra, para que ésta nos cuestione e interpele, provocando en nosotros una respuesta al interrogante que subyace en la narración que nos cuenta. ¿Dónde me ubico yo en este relato? ¿Qué le dice a mi vida? Con la imagen de la semilla que el Señor usa muchas veces, la parábola del sembrador nos anima a reflexionar sobre esa disposición a acoger la palabra de Dios en nuestra vida, sabiendo que a veces estaremos distraídos, otras nos dejaremos llevar por el entusiasmo, o bien nos sentiremos agobiados por las preocupaciones, y esto nos impedirá ser este terreno fértil que Jesús busca. Pero Dios es generoso en su amor, literalmente lo derrocha, sin cansarse jamás de sembrar, hasta que su semilla germine y dé fruto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda, que da fruto sin que nosotros sepamos cómo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí el resumen de la catequesis del Santo Padre, entregado durante la audiencia general el pasado miércoles. Y vámonos a revisar los sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Sea usted nuevamente bienvenido a las noticias. Luego de una jornada violenta vivida el pasado 15 de mayo en la Sierra de Chihuahua, Monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo de la diócesis de Tarahumara, hizo un llamado de aliento y esperanza a la población, animándolos a no rendirse ni perder la fe. El miedo no tiene la última palabra, no están solos. Jesús, que llora ante la tumba de su amigo Lázaro, está hoy con nosotros, llorando con nosotros, caminando con nosotros, recordó el prelado. De acuerdo con medios informativos locales, al menos 3 enfrentamientos armados fueron reportados el pasado 16 de mayo por habitantes del municipio Huachorchi. En noticias de Perú, le informo que la presidenta del país, Dina Boluarte, ha sido uno de los primeros dirigentes de Hispanoamérica en ser recibidos en audiencia privada por el Papa León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo.
La entrevista se produjo el pasado domingo 18 de mayo con la presidenta Boluarte en la sacristía de la Basílica de San Pedro, donde dialogaron sobre el bienestar de todos los peruanos, según la cuenta en X de la presidenta peruana. La plataforma ciudadana Unidos por la Vida y el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, ha denunciado que la Fundación Abortista Oriéntame ha abierto la duda sobre posibles infanticidios en Colombia al señalar que no tiene un protocolo para los casos en que un bebé sobreviva a un aborto. En un comunicado, la plataforma Provida y el congresista Uzcategui informaron que esta posibilidad se desprende de la respuesta que dio Oriéntame a una de las preguntas que le plantearon a través de un derecho de petición, una facultad amparada por la Constitución para que cualquier persona pueda solicitar información a las autoridades o entidades. En más noticias de Perú le informo que el gobierno del país aprobó una ley que prohíbe la sexualización de menores en los medios de comunicación y prohíbe el ingreso y el uso de baños públicos a personas cuyo sexo biológico no coincida con el destinado por el establecimiento. La norma, que lleva por título Ley que fortalece el derecho a la identidad sexual de niños y adolescentes, busca evitar su exposición a mensajes o situaciones que puedan afectar su desarrollo psicosocial y sexual, y ha generado tanto respaldo como controversia por sus medidas concretas contra la imposición de ideología de género en espacios públicos. El presidente del Episcopado Dominicano y arzobispo de Santiago de los Caballeros, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, afirmó que el mundo necesita sacerdotes santos en la misa que celebró por el Jubileo Nacional de Ciero en República Dominicana. El mundo necesita sacerdotes santos religiosos, religiosas alegres, cercanos, sensibles y solidarios con el dolor ajeno, dijo el prelado en la misa que celebró ante cientos de sacerdotes y arzobispos de las 11 diócesis del país en el Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana. En una noticia procedente de los Estados Unidos le informo que el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y uno de los electores del cónclave que eligió al Papa León XIV, compartió algunas reflexiones al concluir la misa de inauguración del pontificado del primer pontífice estadounidense y peruano de la historia. Acabamos de salir de la misa de instalación del sucesor de San Pedro, nuestro querido Papa León XIV, y todas las lecturas eran sobre San Pedro, dijo el cardenal Dolan en un video que compartió en sus redes sociales. No sé ustedes, pero mientras más aprendo de San Pedro, más esperanza y alegría me da, resaltó el cardenal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado al arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, para formar parte del Consejo Asesor de la recién creada Comisión de Libertad Religiosa del país. Así lo informó la Arquidiócesis de San Francisco. Cordileone, arzobispo desde 2012, es el tercer miembro de la jerarquía católica en participar en la labor de la Comisión Presidencial. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, y Monseñor Robert Barron, obispo de Winona y Rochester, en el estado de Minnesota, son miembros de la comisión. En noticias de Colombia le informamos ahora que la reserva indígena de Villa Fátima en el Vicariato Apostólico de Mitú se ha convertido en la primera comunidad nativa colombiana en recibir como obsequio una imagen de la Virgen de Fátima enviada desde el Santuario Mariano de Portugal. La imagen fue entregada por el rector del santuario portugués, el padre Carlos Manuel Pedrosa Cabeciñas, a Monseñor Medardo de Jesús Henao del Río, obispo del Vicariato Apostólico de Mitú, durante el encuentro que tuvieron hace unas semanas en Fátima.
La Peregrinación Eucarística Nacional 2025 comenzó el pasado domingo 18 de mayo con una misa inaugural en el centro de Indianápolis, donde unas 1,000 personas se unieron al arzobispo Charles Thompson para dar inicio oficial a la peregrinación de este año. Nuestra fe no es algo que debe vivirse dentro de los muros de la iglesia. La misa terminó con un envío. La Eucaristía es transformadora. Nos transforma a nosotros y a través de nosotros transforma a los demás, dijo el arzobispo a la agencia EWTN News antes del inicio de la celebración en la Iglesia Católica San Juan Evangelista. En información procedente de Estados Unidos, la casa en la que creció el Papa León XIV, ubicada en Dalton, en Chicago, Estados Unidos, será vendida al mejor postor en una subasta en línea abierta hasta junio. Originalmente la propiedad estaba cotizada en el mercado en $199,000. Según el periódico New York Times, la empresa encargada de vender la modesta residencia de 3 habitaciones será la misma que vendió en 2017 por millones de dólares la casa de infancia del presidente Donald Trump. El arzobispo de Tucumán en Argentina, Monseñor Carlos Alberto Sánchez, emitió un comunicado en el que informa la decisión de suspender de suministro a un sacerdote denunciado por presunto abuso y precisa los pasos a seguir según el protocolo vigente. Se trata del padre Eduardo López, contra quien días atrás circuló en redes sociales un testimonio que lo acusa de haber mantenido un vínculo amoroso con una mujer y de haber abusado de una menor, reclamando una respuesta eclesial al respecto. El post con las acusaciones fue publicado el 16 de mayo en la cuenta de Facebook de la denunciante y ya ha sido compartido por más de 800 usuarios. Y hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Nuevamente usted ha quedado bien informado. Y con esto terminamos y nos vamos. Pero antes agradecemos mucho el favor de su atención y le decimos que hemos tenido el gusto de acompañarle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.